¿Alguna vez te has sentido como si tu interior caminara por un terreno en conflicto, aun cuando todo a tu alrededor parece normal? ¿Alguna vez has notado un cansancio que no entiendes, una confusión que llega sin aviso, pensamientos que no reconoces como tuyos o batallas internas que no sabes explicar? Intentas avanzar, deseas orar, quieres confiar, pero algo dentro de ti se levanta en contra, como si una confrontación profunda estuviera ocurriendo en lo más íntimo de tu espíritu. Hay días en los que tus oraciones parecen golpearse contra un techo invisible, sin romper nada, sin abrir camino. O quizá te has preguntado por qué. Justo cuando te decides a buscar a Dios con mayor entrega, surgen distracciones, problemas repentinos o tempestades emocionales. No eres el único. Todo hijo de Dios, en algún punto de su caminar, enfrenta esta verdad, la lucha espiritual que se activa cuando oras. Hoy vamos a recorrer este tema juntos, sin apuros, con el corazón dispuesto y la mente despierta. Mi anhelo es que este tiempo no se convierta solo en conocimiento, sino en transformación. Y antes de seguir, te invito a apoyar este video con un like, a dejar tu comentario y compartirlo para que más personas puedan fortalecerse. Y si deseas escribir una declaración espiritual, escribe en los comentarios, en la oración, Dios pelea por mí. Ahora sí, adentrémonos en este viaje profundo. Parte 1. La batalla que permanece oculta. ¿Alguna vez imagina que te encuentras frente a un paisaje sereno, un amanecer suave, el viento ligero, el canto de los pájaros? Todo luce en calma, pero bajo esa quietud, en dimensiones invisibles, estalla un combate intenso. Ángeles, mensajeros de luz, movimientos del reino de Dios, y al otro lado, fuerzas oscuras que intentan frenar, bloquear y oponerse al plan del Padre para tu vida. Esa dimensión que no se ve es la misma que la Escritura describe repetidamente, un conflicto espiritual que se intensifica cuando un hijo de Dios decide orar. La oración no es un ritual vacío ni palabras sin vida. Orar es entrar en contacto directo con el reino divino, es abrir una puerta que el enemigo jamás podrá cerrar, aunque sí intentará estorbar. Por eso, la guerra espiritual no surge en tiempos de comodidad. No se despierta cuando alguien vive lejos de Dios. Se activa cuando alguien decide acercarse a la presencia del Padre y levantar su voz con fe. La Biblia declara en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, potestades, autoridades de tinieblas y huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Este texto revela una verdad clave: la batalla del creyente no es física ni emocional, es espiritual. Se libra en planos que los ojos naturales no pueden ver. Esta enseñanza no busca infundir temor, sino despertar una conciencia espiritual. Dios quiere que entiendas que no todo lo que enfrentas nace de lo visible. Tus desánimos, tus pensamientos de derrota, tus ataques internos, tu sensación de estancamiento, muchas veces no provienen del entorno, sino de una guerra espiritual real. Por eso, la oración no es solo devoción, es confrontación. Cada vez que oras, ocupas un puesto en territorio enemigo para reclamar aquello que Dios ya declaró para ti. El enemigo comprende el poder de la oración incluso más que muchos creyentes. Por eso distrae, confunde y se opone. Hay un motivo por el que te cuesta orar. Hay un motivo por el que tu mente se dispersa justo cuando quieres hablar con Dios. Hay un motivo por el que, en el instante en que decides buscar su rostro, algo intenta detenerte. No es casualidad, es resistencia espiritual. Pero aquí viene una verdad que transforma la perspectiva. Si hay oposición, es porque tu oración tiene poder. Nadie ataca lo que no amenaza. Nadie se opone a lo que no representa peligro. Cada palabra que pronuncias con fe tiene el potencial de mover el cielo
y afectar el reino de las tinieblas. La Biblia muestra escenas donde la oración desata conflictos reales en lo espiritual. Uno de los relatos más profundos es el de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 10, él ora con intensidad buscando entendimiento. Durante 21 días persevera sin ver respuesta. Finalmente, un ángel se presenta para revelarle lo sucedido. Desde el primer día en que Daniel dispuso su corazón, Dios ya había escuchado. Pero un espíritu de oposición bloqueó la respuesta por 21 días, hasta que Miguel intervino para abrir camino. Esto revela algo extraordinario. Cuando oras, provocas movimiento en los cielos. Generas avance, aun cuando no lo percibas. A veces, cuando parece que nada ocurre, es cuando más está ocurriendo. La oración genuina no es un acto pasivo. Es un ataque frontal contra la oscuridad. Es como encender una lámpara en un cuarto oscuro. La oscuridad no quiere, pero debe retroceder. Es como levantar un estandarte en tierra enemiga, provoca reacción. Es como abrir una puerta que estuvo cerrada por años. El enemigo se resiste porque sabe que, cuando esa puerta se abra, habrá libertad y victoria. Debes comprender desde ahora que orar no es simplemente pedir, es luchar, es resistir, es avanzar aun cuando no sientas nada. Hay una dimensión de la oración donde la fe toma control y el espíritu se fortalece. Muchos abandonan la oración porque no sienten algo especial. Pero la oración no necesita emociones, necesita perseverancia. Dios se mueve por fe, no por sensaciones. Y el enemigo retrocede ante la resistencia espiritual, no ante el ánimo momentáneo. Hay algo más profundo aún. Toda oración verdadera nace del Espíritu Santo. No oras solo, no intercedes solo, no batallas solo. El apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu nos sostiene en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros cuando no sabemos cómo orar. Esto significa que cuando tus palabras fallan, Él no falla. Cuando no sabes qué decir, Él habla por ti. Cuando tus fuerzas decaen, Él te levanta. Y cuando tu mente se siente atacada, Él te reviste de paz. El poder de la oración no depende de tu fuerza, sino de aquel que se une a tus palabras. La guerra espiritual en la oración no es para temer, sino para vencer. Y se vence no por perfección humana, sino por la fortaleza del Dios que pelea a tu lado. ¿Qué produce la oración en el mundo espiritual? Afirma la autoridad de Dios sobre tu vida. Rompe planes del enemigo antes de que se manifiesten. Activa a los ángeles asignados a tu propósito. Fortalece tu espíritu ante ataques emocionales y mentales. Abre puertas que solo Dios puede abrir. Trae claridad donde había confusión. Desata poder para romper cadenas internas. Cada oración mueve algo, aunque no lo veas. Así como un árbol crece, aunque sus raíces estén ocultas, tu vida también es transformada en lo secreto antes de manifestarse en lo visible. La guerra espiritual no es un concepto simbólico, es real, pero no existe para generar temor, sino para activar tu valentía. Y quiero que esta primera parte quede sembrada profundamente en tu corazón. La oración te convierte en un guerrero y te posiciona en el frente donde Dios pelea por ti. En breve profundizaremos aún más, estudiando los fundamentos bíblicos que respaldan esta verdad espiritual. No se trata de ideas humanas, sino de principios eternos revelados en la palabra. Parte 2. Fundamentos doctrinales de la guerra espiritual en la oración. Cuando mencionamos la guerra espiritual, no nos referimos a ideas filosóficas ni a fantasías creadas por la mente humana. Hablamos de una realidad que se despliega desde las primeras páginas de la Escritura hasta las últimas. A lo largo de la Biblia se revela un choque continuo entre el reino de Dios y las fuerzas de las tinieblas, y el creyente aparece allí, no como alguien indefenso, sino como un representante del reino,
y un soldado preparado para enfrentar oposición. Para comprender con claridad cómo funciona la guerra espiritual dentro de la oración, lo primero es establecer un fundamento doctrinal firme. No basta con percibir que algo pasa cuando oramos. Es necesario saber por qué sucede, cómo opera y qué significado tiene según la Biblia. Solo con ese entendimiento podremos orar con una fe estable, con autoridad y sin derrumbarnos cuando llegue un día difícil. Desde el principio mismo de la Escritura, vemos confirmada la existencia de este conflicto. En el libro del Génesis capítulo 3, luego de la caída, Dios anuncia enemistad entre la serpiente y la descendencia de la mujer. Esa declaración no es un simple símbolo, marca el inicio de una batalla espiritual que recorre toda la historia bíblica. Jesús también habló sin rodeos de esta lucha. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, explicó que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Esas tres acciones describen el modo de operar del enemigo: robar lo que Dios te entregó, matar tu fe, tu esperanza y tu propósito, y destruir todo lo que Dios desea edificar en tu vida. Pero Jesús, en ese mismo pasaje, reveló su misión: dar vida y vida abundante. Allí se muestran dos reinos, dos voluntades, dos fuerzas en oposición. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, está escrito que el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Esto muestra que la actividad de la oscuridad existe, pero también que ya fue derrotada por Cristo. La guerra espiritual no es una lucha equilibrada entre dos poderes iguales. La victoria fue asegurada en la cruz, y la oración es la vía por la que esa victoria se hace efectiva en nuestra vida cotidiana. Muchos creyentes han reducido la oración a pedir cosas, pero bíblicamente la oración es un acto de gobierno espiritual. Jesús enseñó en el Evangelio de Mateo capítulo 6 a orar diciendo: «Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Esta frase es una declaración de confrontación espiritual. No se trata de repetirla sin intención. Se trata de alinear la realidad terrenal con la voluntad del cielo mediante tu voz. Cada vez que dices «hágase tu voluntad», estás enfrentando aquello que se opone al propósito de Dios: confusión, opresión, esclavitud emocional, desánimo, heridas internas, pensamientos distorsionados. La oración es la puerta por la que el cielo irrumpe en la tierra. La Biblia también enseña que el creyente posee autoridad espiritual. Jesús afirmó en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, «Les doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones y para vencer toda fuerza del enemigo». Esa autoridad no es figurativa, es real. Pero esa autoridad no opera de manera automática. Se activa mediante la oración. El enemigo trabaja sobre el terreno de la ignorancia. Su arma principal no es el poder, sino el engaño. Cuando un creyente desconoce su autoridad, puede ser oprimido. Cuando desconoce el poder de la oración, puede ser estorbado. Cuando desconoce su identidad en Cristo, su mente puede quedar cautiva en mentiras. Por eso Jesús declaró que conocer la verdad trae libertad. La libertad no proviene de emociones, sino de revelación. Y la oración es el espacio donde el Espíritu Santo ilumina esa verdad. En la carta a los Efesios capítulo 6 encontramos la enseñanza más completa sobre esta guerra. Pablo describe la armadura espiritual: cinturón de verdad, coraza de justicia, calzado del Evangelio de paz, escudo de fe, casco de salvación y espada del Espíritu. Pero inmediatamente después añade una instrucción decisiva: orando en todo momento con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto revela que la armadura no opera de manera pasiva. Se activa mediante la oración. El creyente entra al terreno de batalla espiritual no cuando reflexiona, sino cuando ora. La oración abre caminos. La oración derrumba estructuras espirituales. La oración desata autoridad.
La oración sincroniza tu mente con la voluntad de Dios. La oración destruye fortalezas internas. La carta a los Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, explica que nuestras armas no son naturales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Estas fortalezas son patrones mentales, pensamientos engañosos, ideas que se levantan contra la verdad. Cuando oras, estás destruyendo esas estructuras internas que el enemigo ha intentado edificar por años. Y surge una pregunta clave: ¿por qué Dios permite la guerra espiritual? ¿No sería más fácil que simplemente no existiera oposición? La respuesta se encuentra en el propósito de Dios para el creyente. La guerra espiritual no revela debilidad en Dios, revela tu llamado. Fuiste creado no para ser un espectador, sino para gobernar espiritualmente. No fuiste creado para una vida débil o mínima, sino para crecer, madurar, ejercer autoridad, depender del Espíritu Santo y caminar por fe. La guerra espiritual desarrolla carácter, discernimiento, firmeza, valentía y convicción. Además, la oración te transforma antes de transformar lo que te rodea. La guerra no solo está fuera, también ocurre dentro de ti. Batallas en la mente, heridas en el corazón, pensamientos que deben ser derribados, hábitos que deben ser rotos, voces internas que deben silenciarse. La oración te lleva a ese espacio donde el Espíritu Santo trabaja profundamente dentro de ti, mientras al mismo tiempo pelea afuera por ti. También es vital comprender que el enemigo no tiene autoridad sobre el creyente, pero sí busca ejercer influencia. Él susurra mentiras, él presiona mediante circunstancias, él intenta sembrar desánimo, él distorsiona la verdad, él busca agotar el espíritu del creyente. Pero la oración funciona como un escudo. Cada vez que oras, levantas una barrera que frena los dardos del enemigo. Dudas, temores, acusaciones, pensamientos confusos. El escudo de la fe, fortalecido por la oración, neutraliza estos ataques. Si no oras, tu espíritu queda vulnerable. Si oras, tu espíritu se fortalece. La oración no es obligación, es necesidad espiritual, como el aire lo es para los pulmones. Otro principio doctrinal crucial es que la oración alinea tu voluntad con la voluntad de Dios, y cuando ambas se armonizan, su poder fluye con libertad. Jesús enseñó en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 19, que cuando dos personas en la tierra se ponen de acuerdo, el Padre actúa. La palabra clave es acuerdo. La guerra espiritual se gana cuando tu espíritu entra en acuerdo con el cielo. El enemigo siempre buscará provocar desacuerdo contigo mismo, con Dios, con otros creyentes, con tu propósito, pero la oración restaura ese alineamiento. Por eso, la guerra espiritual comienza con la oración y también se vence mediante la oración. En resumen, la doctrina bíblica enseña que existe una batalla espiritual real, que el enemigo opera mediante engaños y presiones, que el creyente posee autoridad otorgada por Cristo, que la oración es la herramienta principal para ejercer esa autoridad, que la victoria ya fue asegurada en la cruz, que la oración transforma, protege y fortalece, y que la guerra espiritual no es algo para temer, sino una oportunidad para caminar en identidad y autoridad. Parte 3. La guerra espiritual aplicada a la vida diaria. La guerra espiritual relacionada con la oración no es una idea reservada solo para ministros, intercesores avanzados o personas con mucha experiencia espiritual. Es una realidad que cada hijo de Dios enfrenta en su rutina diaria. Si alguna vez has sentido confusión inesperada, emociones alteradas sin motivo, pensamientos que no reconoces como tuyos, agotamiento repentino, desánimo sin razón o luchas internas difíciles de explicar, entonces ya has vivido esta batalla invisible. Y en esta parte, vamos a ver cómo se manifiesta en lo cotidiano,
y cómo la oración puede transformarse en tu mayor herramienta para caminar en victoria. Lo primero que debemos comprender es esto: la guerra espiritual no siempre se percibe como un conflicto evidente. Muchas veces aparece de maneras sutiles, casi invisibles, en áreas comunes de la vida que podríamos pasar por alto si no estamos despiertos espiritualmente. La Escritura enseña en la carta escrita por Pedro, capítulo 5, versículo 8, que el enemigo anda como un león que merodea, buscando a quien atacar. No dice que ruge todo el tiempo. Dice que observa, analiza y espera el momento oportuno. Por eso el creyente necesita vivir atento en el espíritu. Una de las formas más comunes en que la guerra espiritual se manifiesta es en los pensamientos. No todo lo que pasa por tu mente tiene su origen en ti. Hay pensamientos inspirados por Dios, otros que nacen de tu interior y otros que son susurros del enemigo. ¿Cómo distinguirlos? La oración continua ilumina la mente. Cuando buscas a Dios, el Espíritu Santo ordena tus pensamientos según la verdad divina. Es como encender una luz en un cuarto oscuro que te permite ver lo que antes estaba oculto. También puede manifestarse en las emociones. Tristeza que aparece sin explicación, ansiedad repentina, un peso emocional extraño o sensaciones de desesperanza que llegan de la nada. Aunque algunas de estas emociones pueden tener razones naturales, muchas veces también pueden ser influencias espirituales. La oración no solo calma estas cargas, también revela su origen y corta aquello que no proviene de Dios. La guerra espiritual puede aparecer también en las relaciones, conflictos sin motivo, malentendidos que se multiplican, heridas antiguas que resurgen, distancias inesperadas entre personas que se aman. El enemigo sabe que dividir siempre debilita, pero la oración restaura, suaviza el corazón, trae claridad y rompe los planes de confusión que buscan separar y desgastar las relaciones importantes. Incluso en los detalles más simples puedes notar la guerra espiritual. Tal vez decides empezar a orar con constancia y justo entonces aparecen distracciones, cansancio extremo, preocupaciones urgentes o interrupciones repetidas. Es como si todo intentara apagar tu vida de oración. Pero no es casualidad, es resistencia del enemigo. Y aquí entra la parte práctica: cuando sientes resistencia, no te detengas, continúa. Esa resistencia confirma que estás avanzando hacia donde debes ir. ¿Cómo se vive entonces la guerra espiritual aplicada a la vida diaria? Primero, a través de la vigilancia espiritual. La carta a los Efesios capítulo 6 dice que debemos orar en todo tiempo. No significa estar de rodillas las 24 horas, sino mantener el corazón sensible, despierto, conectado con Dios. Cuando aparece un pensamiento extraño, lo llevas a la presencia del Señor. Cuando surge una emoción negativa sin explicación, la presentas a Dios. Cuando algo te inquieta, no lo ignoras, pides discernimiento. Jesús enseñó en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 41, a velar y orar. Velar es estar atento, orar es permanecer conectado. Las dos cosas juntas te mantienen firme y protegido. Segundo, perseverancia en la oración. La oración es como golpear una piedra con un martillo. Al principio parece que todo está igual. Golpeas una vez, 2 veces, 3 veces y no ves nada. Pero por dentro, la estructura está debilitándose. Así funciona en lo espiritual. Cada oración debilita las resistencias del enemigo, aunque no lo percibas al instante. Muchos se rinden justo antes de ver el avance. Jesús enseñó en la parábola de la viuda insistente, en el Evangelio de Lucas capítulo 18, que la perseverancia en la oración rompe la resistencia espiritual. No porque Dios sea difícil de convencer, sino porque la constancia fortalece tu espíritu y debilita al adversario. Tercero, vivir desde la autoridad espiritual que ya recibiste. Jesús dijo que tienes autoridad sobre toda fuerza del enemigo, pero esa autoridad se activa orando desde tu identidad.
no desde el miedo. No se trata de usar frases elaboradas ni elevar la voz, sino de orar como quien sabe quién es en Cristo. Cuando oras como hijo del Rey, el mundo espiritual lo reconoce, los ángeles se movilizan, el enemigo retrocede y el ambiente cambia. Cuarto, llenarte de la palabra de Dios. La oración sin la palabra pierde filo. La Biblia describe la palabra como la espada del Espíritu. Cuando oras con las Escrituras en tu corazón, tus palabras llevan autoridad celestial. Por eso Jesús, ante la tentación, respondió diciendo, escrito está. Él no negoció, declaró. Él no dudó, afirmó la verdad. Tú puedes hacer lo mismo. Cuando llega una mentira, respondes con la verdad. Cuando el enemigo dice no puedes, recuerdas que todo lo puedes en Cristo. Cuando dice eres débil, recuerdas que su poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando dice estás solo, recuerdas que Dios prometió estar contigo todos los días. Quinto, vivir en comunión con Dios. La guerra espiritual no siempre se gana gritando. Muchísimas veces se gana permaneciendo en su presencia. La paz es un arma. El gozo es un arma. La adoración es un arma. La fe es un arma. Un corazón lleno del Espíritu Santo es un terreno donde la oscuridad no puede operar. Sexto, discernir el tiempo espiritual que estás atravesando. No todas las batallas se sienten igual. Hay épocas de confrontación, épocas de descanso, momentos de avance y momentos de avance y momentos de resistencia. La oración te ayuda a identificar qué clase de temporada estás viviendo y cómo debes orar en cada una. Séptimo, mantener tu mente sujeta a Cristo. La mente es el campo donde más frecuentemente se libra la batalla. Allí surgen ideas, temores, distracciones y acusaciones. La carta a los Corintios capítulo 10 nos enseña que debemos llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. No es solo un acto mental, es un proceso espiritual. Cuando llega un pensamiento que no proviene de Dios, lo llevas a la oración y lo sometes a la verdad. Con el tiempo tu mente se vuelve firme, estable y fortalecida. Octavo, reconocer que no luchas solo. Dios jamás diseñó a un creyente para pelear aislado. El Espíritu Santo es tu compañero. Los hermanos en la fe son tu apoyo. La iglesia no es un individuo, es un ejército. Y cuando varios oran juntos, el poder se multiplica. La unidad en la oración hace temblar al reino de las tinieblas. En tu vida diaria, la guerra espiritual no debe convertirse en un motivo de temor, sino en una oportunidad para acercarte más a Dios, aprender a depender de Él, escuchar su voz, crecer en discernimiento y experimentar victorias que fortalecen tu fe. Parte 4. Ejemplos bíblicos del poder de la oración en medio de la guerra espiritual. A lo largo de la Escritura encontramos relatos de hombres y mujeres que enfrentaron luchas invisibles, conflictos internos, ataques de tinieblas y resistencias que no podían explicarse con razones humanas. Y en cada caso se repite el mismo patrón. La oración fue la llave que abrió el camino hacia la victoria. En esta sección vamos a revisar algunos de los episodios más representativos, no solo como historias inspiradoras, sino como guías prácticas para entender cómo se libra y se gana la guerra espiritual por medio de la oración. Comencemos con uno de los relatos más impactantes, Moisés en la batalla contra Amalek. En el libro del Éxodo capítulo 17, Israel es sorprendido por un ataque inesperado. Amalek los enfrenta cuando están debilitados, sin entrenamiento militar y vulnerables. Josué baja al campo de batalla, pero la Escritura muestra que la verdadera lucha ocurre en la cima del monte, donde Moisés levanta sus brazos en oración. Mientras sus manos permanecían en alto, Israel avanzaba. Cuando el cansancio hacía que sus brazos descendieran, Amalek dominaba. Este pasaje revela que la verdadera guerra no siempre se libra con armas visibles, sino en dimensiones espirituales que no se ven. Y también muestra otra verdad poderosa: hasta los líderes más fuertes se cansan.
Por eso Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés. Esto nos recuerda que en momentos de guerra espiritual no siempre se lucha en soledad. A veces la victoria requiere que otros sostengan tu fe. Otro ejemplo profundo es Daniel. Ya mencionamos su historia, pero aquí observamos algo distinto. Daniel no era un soldado, ni un profeta errante. Era un hombre que oraba con constancia y firmeza. Su vida de oración era tan sólida que producía movimiento en los cielos. Cuando se decretó que estaba prohibido orar, Daniel no se escondió ni cambió sus hábitos. Él sabía que su fortaleza no provenía de su posición en el reino, sino de su intimidad con Dios. La oposición espiritual se desató porque su oración incomodaba a las tinieblas. El enemigo utilizó leyes, autoridades y manipulaciones humanas, pero Daniel permaneció firme. La enseñanza es clara. Cuando conoces a Dios en lo secreto, no temas lo que el enemigo intenta desatar en lo público. Pasemos ahora a Eliseo y su siervo, rodeados por un ejército enemigo en el libro de los Reyes, capítulo 6. El siervo solo veía soldados, caballos y armas, el miedo lo paralizaba. Pero Eliseo oró una frase sencilla: Señor, abre sus ojos para que vea. Y de pronto, el siervo contempló un ejército celestial rodeando al enemigo. Aquí aprendemos que la oración abre los ojos espirituales para ver lo que el enemigo intenta ocultar. A veces no necesitas que Dios cambie tu situación. Necesitas que Dios te muestre lo que ya está haciendo a tu favor. La guerra espiritual se vuelve menos intimidante cuando entiendes quién está peleando de tu lado. Otro caso extraordinario es el del rey Ezequías, enfrentando al invencible Sennacherib, rey de Asiria. Un ejército gigantesco rodea Jerusalén. Todo parece perdido. El mensajero asirio se burla, amenaza y desacredita al Dios de Israel. ¿Qué hace Ezequías? Toma la carta de amenaza, sube al templo y la extiende delante de Dios. No discute, no responde con insultos, no usa fuerza humana. Ora, coloca sus temores y sus amenazas delante del único capaz de defenderlo. Y Dios responde enviando un ángel que destruye al ejército asirio en una sola noche. La enseñanza es contundente. Las amenazas más grandes pueden convertirse en escenarios donde Dios muestra su gloria. Cuando la intimidación se levanta, ora. Cuando la situación parece imposible, ora. La oración es el arma que cambia el destino de una batalla. Otro ejemplo es el profeta Elías en el Monte Carmelo. Aquí vemos un enfrentamiento entre la oración verdadera y las prácticas espirituales falsas. Elías desafía a los 450 profetas de Baal. Cada grupo prepara un altar. El Dios que responda con fuego será reconocido como el verdadero. Los profetas de Baal gritan, se hieren, hacen rituales y el cielo no responde. Elías simplemente ora unas pocas frases y el fuego desciende. Este episodio demuestra que la oración no necesita espectáculo cuando está alineada con la voluntad de Dios. La guerra espiritual no se gana con rituales desgastados, sino con una relación genuina con el Dios vivo. Detengámonos ahora en el ejemplo de Ana, uno de los relatos más conmovedores. Ana no enfrentaba ejércitos. Su lucha era interna, emocional, profunda, años de esterilidad y humillación. Ella entra al templo con su alma quebrada, pero no se queda en silencio pasivo. Derrama su corazón delante de Dios. Su oración no tenía palabras audibles, pero tenía verdad, dolor, fe y entrega. Esa oración silenciosa desató un movimiento espiritual. Dios abrió su vientre y nació Samuel, un profeta que transformaría a Israel. Este ejemplo nos recuerda que la guerra espiritual no siempre implica grandes declaraciones. A veces se libra con lágrimas que Dios escucha. Y esas lágrimas en oración tienen un poder que el cielo reconoce. Otro episodio importante es el de Josafat, rey de Judá, en el libro de las Crónicas capítulo 20. 3 ejércitos se unen contra él. Humanamente no hay salida. En lugar de dejarse dominar por el miedo, Josafat convoca a todos a orar. Mientras oran, Dios habla por medio de un profeta.
No tengan miedo ni se angustien. Esta batalla no es suya, sino de Dios. Cuando salen al campo, no van con armas en la mano, sino cantando. Adoran mientras avanzan, y mientras adoran, Dios confunde a sus enemigos y los derrota. Este episodio revela que la adoración es también una forma de batalla espiritual. Cuando adoras en la tormenta, declaras que confías más en Dios que en el ruido del enemigo. Y finalmente llegamos al ejemplo supremo, Jesús en Getsemaní. Aquí vemos al Salvador enfrentando la batalla espiritual más grande de la historia. El destino eterno de toda la humanidad estaba en juego. Y esa guerra no comenzó en la cruz, sino en la oración. En Getsemaní, Jesús ora con tal intensidad que su sudor se convierte en gotas de sangre. Lucha contra la carga del pecado, la presión, el temor y el peso de la misión. Y aunque pide que, si es posible, sea librado de aquella copa, finalmente entrega su voluntad a la voluntad del Padre. Ahí, en esa oración agonizante, Jesús vence internamente la batalla que luego vencería externamente en el Calvario. La enseñanza es clara. Toda victoria visible comienza en un lugar oculto de oración. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó orar intensamente para enfrentar la guerra espiritual, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? La Biblia entera está llena de relatos que demuestran que la oración no es un acto más. Es un arma, una fuerza, una herramienta divina capaz de abrir cielos, romper opresión y fortalecer al creyente. Y estos ejemplos no están allí solo para inspirarnos, sino para mostrarnos que la guerra espiritual, librada en oración, es real, vigente y efectiva hoy. Parte 5. Testimonios simbólicos que revelan la guerra espiritual en la oración. Hay momentos en los que, para comprender lo que no se ve, necesitamos imágenes, relatos o símbolos que nos ayuden a visualizar lo que ocurre más allá de lo natural. Jesús utilizaba parábolas precisamente por eso, porque las realidades del espíritu se entienden mejor cuando son expresadas en términos humanos. En esta sección quiero presentarte testimonios simbólicos, historias ilustrativas y representaciones profundas que muestran lo que sucede cuando un creyente ora en medio de la guerra espiritual. No son relatos literales, sino escenas que te permiten entender de forma clara y vívida lo que la Biblia enseña sobre las batallas en los lugares celestiales. Imagina la existencia como un gran salón dividido en dos dimensiones, la visible y la invisible. En la visible transcurre la vida diaria. En la invisible ocurre un enfrentamiento que muchas veces no percibimos. Las siguientes narraciones te permitirán ver un poco de esa dimensión que opera detrás de lo material. Comencemos con el hombre que dejó de orar. A este hombre lo llamaremos Samuel. Era un creyente genuino, amaba a su familia, era fiel en su iglesia y trabajaba con dedicación. Pero un día comenzó a sentir un cansancio espiritual que no sabía explicar. Sus oraciones se volvieron cortas, monótonas, casi vacías. Una mañana decidió no orar, solo por esa vez. A la siguiente mañana ocurrió lo mismo. Luego pasaron varios días. Samuel pensaba que no era grave, que Dios entendía su corazón. Lo que él no sabía era que cada día sin oración, una sombra espiritual avanzaba un poco más hacia su mente. Primero fue un pensamiento oscuro, luego otro, después una sensación repentina de soledad, una tristeza que no tenía raíz. La guerra espiritual estaba progresando sin ruido. En la dimensión invisible, un ángel asignado a Samuel comenzó a ser rodeado por fuerzas de oscuridad. No podían tocar su vida porque él pertenecía a Dios, pero sí podían influir en su ánimo y percepción. Hasta que un día, agotado por dentro, Samuel susurró una frase sencilla: «Señor, ayúdame». Esa frase, aunque débil en sus labios, atravesó el cielo como un rayo. En lo invisible, esa luz fortaleció al ángel y rompió los ataques que lo rodeaban. Samuel sintió paz de inmediato. Lo que para él fue una oración mínima, para el cielo fue un clamor vibrante.
Este relato nos enseña que dejar de orar nunca es un acto neutro, es retroceder terreno, y que una sola oración sincera puede abrir el cielo. Ahora piensa en la mujer que decidió no rendirse en la oración. Su nombre es Elena. Había orado por años por su hijo, quien había tomado un camino peligroso. Cada noche se arrodillaba, pero parecía que su oración se perdía en el aire, en lo visible. Su hijo estaba cada vez peor, pero en la dimensión espiritual ocurría algo completamente distinto. Cada oración de Elena se convertía en una piedra luminosa en medio del suelo oscuro donde caminaba su hijo. Una piedra, luego otra, después otra. Sin que él lo supiera, estaba rodeado por un sendero de luz construido por la persistencia de su madre. Un día, cuando estaba a punto de entrar en una situación grave, un ángel se colocó frente a él. Ese ángel había sido enviado meses antes, por causa de las oraciones de Elena, pero solo en ese momento encontró el lugar para intervenir. El joven sintió un temor extraño, hizo una pausa y regresó a casa. Lloró esa noche, y esa misma noche Elena sintió una paz inexplicable. Semanas después, él pidió ayuda. El camino de luz había cumplido su propósito. Esta historia representa la verdad bíblica de que la oración persistente tiene un poder que atraviesa tiempos y resistencias. Imagina ahora la anciana que nunca estuvo sola. Vivía en una pequeña casa, sus hijos tenían vidas lejos y su esposo había partido hacía años. Todos pensaban que vivía en completa soledad, pero si alguien pudiera ver el mundo espiritual, descubriría algo muy diferente. Cada mañana, cuando ella abría su Biblia y comenzaba a orar, una luz espiritual llenaba su hogar. Ángeles entraban y salían. Cuando oraba por su iglesia, un manto de protección descendía sobre los miembros. Cuando intercedía por su ciudad, muros invisibles se levantaban en los lugares más peligrosos. Cuando oraba por misioneros, caminos espirituales se despejaban. Ella creía que ya no tenía mucho propósito, pero en el cielo era vista como una guerrera que sostenía batallas enormes. Su oración no hacía ruido en la tierra, pero hacía temblar las tinieblas. Este relato simboliza a los intercesores ocultos que el mundo no ve, pero que el cielo honra como pilares espirituales. Consideremos ahora el joven que descubrió la verdad detrás de sus ataques emocionales. Durante años, enfrentó pensamientos intrusivos, ansiedad, miedo nocturno y ataques de pánico. Intentó superarlo con su propia fuerza, pero nada funcionaba. Un día, un mentor le dijo que algunas batallas emocionales también tienen raíces espirituales. Esa noche oró por primera vez en mucho tiempo. Sus palabras no fueron elocuentes, pero sí sinceras. Mientras oraba, sintió como si una presión interna empezara a aflojar. En lo invisible, un espíritu de opresión que lo había atormentado durante años comenzaba a perder fuerza. Cada nueva oración rompía otra cadena. Su sueño mejoró. Su mente se aclaró. Su paz regresó. En pocas semanas, él era alguien distinto. No porque todo hubiera desaparecido, sino porque ahora sabía pelear usando armas espirituales. Este testimonio simbólico enseña que muchas batallas internas necesitan intervención espiritual, además de apoyo humano. Otro relato, el pastor que no entendía el estancamiento de su iglesia. Predicaba bien, servía con pasión, hacía todo lo correcto, pero la iglesia se mantenía fría y dividida. Un día decidió dedicar un tiempo prolongado a la oración. Dios le mostró una visión, un muro alrededor de su iglesia, evitando que el mover del espíritu fluyera. Ese muro representaba críticas, falta de perdón, orgullo, resistencia espiritual. El pastor comenzó a orar específicamente contra esas fortalezas. A la semana siguiente, 2 personas enemistadas por años se reconciliaron. Después, un grupo comenzó a reunirse para orar. Y en un culto, la presencia de Dios descendió con fuerza sin que nadie lo planeara.
El muro había caído. Este ejemplo muestra que la oración puede liberar ambientes enteros. Por último, piensa en esta escena, el cuarto del guerrero invisible. En un edificio viejo, deteriorado, vivía un hombre sencillo, sin reconocimiento ni influencia, pero cada madrugada se arrodillaba junto a su cama. Si alguien pudiera ver con ojos espirituales, vería cómo un resplandor dorado llenaba ese cuarto cada vez que él decía el nombre de Jesús. Sus oraciones subían como incienso. Ángeles iban y venían, demonios no se acercaban a la puerta. Las calles cercanas eran protegidas por causa de sus oraciones silenciosas. Nunca predicó desde un púlpito, nunca escribió un libro, nunca tuvo seguidores, pero en el cielo era conocido como un guerrero que las tinieblas temían. Su arma era la oración. Estos testimonios simbólicos muestran verdades profundas. La oración abre caminos, la oración protege, la oración ilumina, la oración fortalece, la oración sostiene, la oración rompe cadenas invisibles, la oración sostiene familias, congregaciones, ciudades y naciones. La oración de un solo creyente puede estremecer reinos espirituales enteros. Parte 6. Consejos espirituales para vivir en victoria en la guerra espiritual. A través de la oración, hemos recorrido un camino profundo desde comprender la realidad de la guerra espiritual hasta observar ejemplos bíblicos y relatos simbólicos que muestran lo que ocurre cuando un creyente ora con fe. Ahora llegamos a una parte esencial: cómo vivir esta verdad cada día. Porque no basta con saber que existe una batalla en el mundo espiritual. Necesitamos aprender a caminar en victoria, a orar con entendimiento y a fortalecer nuestra vida espiritual de manera constante y práctica. Aquí recibirás consejos espirituales firmes, fundamentados en la Biblia y diseñados para ayudarte a vivir bajo la cobertura, la autoridad y el respaldo que Dios ya te ha entregado. Comencemos con el primer consejo. 1. Crea un lugar íntimo para orar. La guerra espiritual no se gana en público, se gana en el terreno secreto, donde solo Dios te ve. Jesús enseñó en el Evangelio de Mateo capítulo 6 que cuando ores, entres en tu cuarto y cierres la puerta. Esto no es solo un acto físico, sino un principio espiritual. Tu cuarto simboliza tu intimidad. Cerrar la puerta simboliza enfoque, prioridad y entrega. En ese lugar privado, tu espíritu se fortalece, tu mente se ordena y tu alma encuentra descanso. La oración en secreto levanta muros espirituales que protegen tu vida. 2. Sé intencional con tus tiempos de oración. Muchas luchas espirituales nacen del desorden interno, no porque Dios no te escuche, sino porque el enemigo se aprovecha de la falta de disciplina. La oración no debe depender del estado emocional del día. Debe ser una decisión firme. Así como comes y trabajas con regularidad, la oración debe convertirse en un hábito. Orar de manera constante, incluso sin sentir nada, construye capas invisibles de fortaleza que te sostendrán cuando llegue el día difícil. 3. Ora utilizando la palabra de Dios. La guerra espiritual no se vence con deseos humanos ni argumentos propios, se vence con la verdad divina. La Escritura es la espada del Espíritu. Cuando oras declarando la palabra, tus palabras adquieren poder porque están alineadas con la voluntad de Dios. Si sientes miedo, declaras que Dios no te dio espíritu de temor. Si hay confusión, declaras que Él te da una mente renovada. Si hay ataques, declaras que ninguna arma formada prosperará. La oración, acompañada de la palabra, es como lanzar flechas precisas contra la oscuridad. 4. Desarrolla sensibilidad espiritual. Esto no tiene que ver con emociones desbordadas ni supersticiones. Es aprender a reconocer señales internas cuando tu espíritu se siente oprimido, cuando tus pensamientos cambian sin razón, cuando pierdes la paz de repente, cuando notas un ambiente extraño. En esos momentos, no lo ignores. Ora, pide discernimiento.
A veces una oración corta rompe una influencia que quería permanecer por horas. 5. No ores solo con palabras, ora también con adoración. La adoración es un arma poderosísima. Cuando adoras, el ambiente cambia. La oscuridad no resiste la adoración sincera. El enemigo retrocede cuando un creyente levanta su voz para exaltar a Dios. En la Biblia, la adoración precede repetidamente a la victoria. Cuando no tengas palabras, adora. Cuando estés cansado, adora. Cuando sientas resistencia, adora. La adoración abre el cielo cuando las palabras no alcanzan. 6. Permite que el Espíritu Santo te renueve. La guerra espiritual desgasta, cansa la mente, el corazón y el cuerpo. Por eso necesitas la fortaleza del Espíritu Santo. Pídele que te llene de paz, gozo, valentía, paciencia y fuerza interior. La carta a los Efesios capítulo 6 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú no puedes ganar con tu fuerza, Él sí puede. 7. Respeta el descanso espiritual. Dios creó el descanso como parte del diseño humano. Un creyente agotado es más vulnerable. Un corazón cansado cae más fácilmente en el desánimo. El descanso es parte de la guerra espiritual. Descansar es decir: Señor, tú peleas por mí incluso mientras duermo. La batalla no depende de tu energía, sino del poder de Dios actuando a tu favor. 8. Perdona con rapidez y profundidad. El resentimiento es terreno fértil para que el enemigo siembre división y tormento interno. La falta de perdón abre puertas espirituales. Jesús lo enseñó constantemente: el perdón libera tu espíritu. Perdonar rompe cadenas, sana heridas, cierra grietas. El perdón es un arma indispensable en la guerra espiritual. Mientras guardes rencor, el enemigo encuentra espacio para operar. Cuando perdonas, ese espacio desaparece. 9. Cuida lo que sale de tu boca. En el mundo espiritual, tus palabras son decretos. La Escritura dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. El enemigo puede tomar tus palabras negativas como herramientas para oprimirte. Cuando dices no puedo, esto nunca cambiará, estoy vencido, estás proclamando derrota. Habla vida, incluso cuando estés en batalla. Declara victoria, aun si no la ves todavía. Tu lengua establece la atmósfera de tu corazón. 10. Permanece conectado con otros creyentes. No fuiste creado para luchar solo. La iglesia no es un edificio, es un ejército. Cuando te reúnes con otros creyentes, recibes fuerza, apoyo, consejo y cobertura. Una chispa sola se apaga, varias juntas hacen fuego. El enemigo busca aislar, porque la soledad debilita. La comunión fortalece. 11. Reconoce cuando la batalla no te corresponde. Hay guerras espirituales que Dios quiere que pelees y hay guerras que Él no quiere que tomes. Josafat escuchó: esta batalla no es tuya, sino de Dios. No todas las cargas te pertenecen. La oración también es aprender a soltar aquello que no te corresponde cargar. A veces la victoria llega cuando cedes el control. 12. Ora con fe, aunque tu fe sea pequeña. Jesús enseñó que una fe tan pequeña como una semilla de mostaza puede mover montañas. La fuerza de la fe no está en su tamaño, sino en quién está puesta. Una fe diminuta en un Dios inmenso sigue siendo poderosa. No esperes a sentir fe para orar. Ora, y la fe crecerá mientras avanzas. 13. Mantén tu corazón limpio. El pecado sin confesar agota el espíritu. No porque Dios deje de amarte, sino porque tu alma se llena de cargas que Él podría quitarte. Cuando confiesas, te liberas. Cuando te arrepientes, recuperas autoridad. Un corazón limpio es un instrumento afilado en la guerra espiritual. 14. Declara la victoria antes de verla. En la guerra espiritual, la victoria se establece primero en lo celestial, así como Dios le dijo a Josué que la tierra prometida era suya antes de pisarla. La victoria se proclama antes de manifestarse. Declara paz, aunque aún sientas tormenta. Declara libertad,
aunque aún sientas ataduras. Declara victoria, aunque aún veas resistencia. 15. No abandones la oración, aunque la batalla parezca interminable. La guerra espiritual no siempre se gana en minutos, a veces toma días, semanas o incluso meses. Pero recuerda lo que aprendimos de Daniel. Desde el primer día Dios envió respuesta. La resistencia vino después. Tu constancia es lo que rompe la oposición. Estos consejos no son teoría ni palabras bonitas, son armas, son llaves, son estrategias espirituales probadas en la Biblia y en miles de batallas. Si conviertes estos principios en tu estilo de vida, tu caminar espiritual alcanzará un nivel completamente nuevo. Parte 7. Una familia espiritual unida en la batalla. Hasta aquí hemos visto que la guerra espiritual es real y que la oración es el arma mediante la cual resistimos, peleamos y vencemos. Pero hay un aspecto esencial que no podemos dejar fuera. No fuimos llamados a pelear solos. Dios nunca diseñó la vida espiritual como una caminata en soledad. Nos creó como un cuerpo, una familia, un pueblo unido bajo su nombre. En esta parte veremos cómo la guerra espiritual no solo transforma al creyente individual, sino que fortalece, levanta y une a toda la comunidad espiritual. La unidad no es un detalle, es una de las armas más poderosas del reino. Recordemos algo profundo. Jesús oró específicamente por nuestra unidad. En el Evangelio de Juan capítulo 17, pidió al Padre que todos sus seguidores fueran uno. ¿Por qué esa oración tan intensa? Porque Jesús sabía que la división es el terreno donde el enemigo trabaja con mayor fuerza. Donde existe contienda, orgullo, competencia o amargura, la batalla espiritual se incrementa y los creyentes pierden fuerza. Pero donde hay perdón, amor, comunión y armonía, la presencia de Dios se mueve con libertad. La guerra espiritual no solo afecta tu vida personal, afecta tu hogar, tus relaciones y tu iglesia. El enemigo sabe que un creyente aislado es un blanco fácil, pero una comunidad unida que ora, intercede y se apoya, es una fortaleza imposible de derribar. Imagina una ciudad amurallada. Si cada muro está firme y alineado, la ciudad está segura. Pero si uno solo tiene fisuras, por ahí se filtra el enemigo. Así sucede en la dimensión espiritual, cuando un matrimonio, una familia o una congregación se divide, se abren grietas invisibles por las que entran desánimo, confusión, ataques emocionales, tentaciones y discordia. La oración en unidad repara esas grietas, levanta muros y fortalece la estructura espiritual de todo el pueblo de Dios. La carta a los Efesios, capítulo 4, enseña que somos un solo cuerpo con muchos miembros. Cada uno tiene una función, cada uno sostiene algo, cada uno contribuye a la fortaleza general del cuerpo. Cuando un miembro sufre, todos sienten el dolor. Cuando uno se fortalece, toda la comunidad recibe beneficio. Por eso la guerra espiritual no puede vivirse con una mentalidad individualista. Tu oración fortalece a otros, y la oración de otros te sostiene a ti. Observemos lo que ocurrió en el libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan fueron amenazados. No regresaron a casa llenos de miedo, ni se encerraron en silencio. Fueron directo a la iglesia, y allí todos juntos alzaron su voz en oración. La Biblia dice que el lugar tembló, el Espíritu Santo descendió con fuerza y todos fueron llenados de valentía. Esto nos enseña algo incuestionable. Cuando la iglesia ora unida, el cielo responde con poder. Cuando oramos en comunidad, nuestras cargas se vuelven más ligeras. Cuando adoramos juntos, los cielos se abren. Cuando intercedemos juntos, la atmósfera espiritual cambia. La unidad espiritual atrae la presencia de Dios de una manera indescriptible. Además, la guerra espiritual despierta compasión dentro del cuerpo de Cristo. Cuando comprendes que tu hermano está enfrentando una batalla interna, ya no lo juzgas con facilidad. No dices frases vacías como, le falta fe, no ora lo suficiente, seguro hay pecado en su vida. La guerra espiritual nos enseña a mirar más profundo.
Quizá esa persona está peleando por su mente, por su familia, por su propósito o por su paz. Esa comprensión genera empatía y te mueve a interceder en lugar de criticar. Una iglesia madura es aquella donde todos se cubren mutuamente en oración. Los jóvenes oran por los ancianos oran por los jóvenes, los fuertes cubren a los débiles se fortalecen en la unidad, los nuevos encuentran apoyo en los experimentados, y los experimentados reciben frescura de los nuevos. Es un ciclo espiritual vivo, hermoso y poderoso. Recordemos las palabras de Jesús, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Cada vez que la familia espiritual se une a orar, no es solo un encuentro devocional, es un encuentro con el Dios Todopoderoso. En esa unidad, Él derrama poder, rompe cadenas, restaura corazones, envía ángeles, abre caminos y fortalece la fe colectiva. En la guerra espiritual, la unidad también protege contra las estrategias del enemigo. La Escritura llama al diablo el acusador. Acusa para dividir, acusa para herir, acusa para aislar, pero cuando una comunidad se cubre en amor y ora en concordia, esas acusaciones pierden su fuerza. El perdón triunfa, la gracia fluye, la mentira se deshace ante la verdad. También debemos entender el poder del apoyo mutuo. Hay creyentes que enfrentan batallas demasiado grandes para librarlas solos. Adicción, depresión, ansiedad, ataques mentales, culpa, opresión espiritual. La Escritura dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Muchas veces eso significa orar unos por otros. La intercesión es una de las formas más puras de amor. Cuando oras por alguien que no puede orar, te conviertes en un puente que sostiene y protege. La guerra espiritual compartida es mucho más poderosa que la lucha aislada. Pensemos nuevamente en Moisés con sus manos levantadas mientras Josué peleaba. Él no estaba solo, tenía a Aarón y Hur sosteniendo sus brazos. En la vida espiritual, todos somos Moisés y todos somos Aarón y Hur. A veces te toca pelear, a veces te toca interceder, a veces necesitas que otros sostengan tus brazos, a veces tú debes sostener los brazos de otros. Esa es la esencia del cuerpo de Cristo. Una familia que jamás abandona a los suyos. La guerra espiritual también nos une porque nos recuerda que dependemos del Espíritu Santo. No peleamos con fuerza humana ni con habilidad emocional. Necesitamos al Espíritu en cada paso. Y cuando la iglesia reconoce esto en unidad, se vuelve inquebrantable. Una congregación que ora es una congregación que avanza. Una familia que ora es una familia que vence. Un matrimonio que ora es un matrimonio que se fortalece. Un grupo de amigos que ora es un grupo que crece en fe. El enemigo teme a una iglesia unida porque sabe que la unidad libera poder. Cuando la familia espiritual se mantiene unida, los dones fluyen, la revelación aumenta, la fe crece, la adoración se enciende y la atmósfera se transforma. Parte 8. Cierre poderoso. La victoria eterna en la guerra espiritual. Hemos recorrido un camino profundo. Hemos contemplado la batalla invisible, el poder de la oración, los fundamentos bíblicos, ejemplos que estremecen, relatos simbólicos que iluminan el alma, consejos prácticos para la vida diaria y la fuerza de una familia espiritual unida. Y ahora llegamos al cierre. Un cierre que no funciona como un final, sino como una invitación a vivir con esperanza, con fe, con determinación y también con descanso. Porque en la guerra espiritual, aunque luchamos, no lo hacemos para conquistar la victoria. Luchamos desde la victoria que Cristo ya aseguró. Hay una verdad que debe quedar grabada profundamente en tu interior. La guerra espiritual no termina con tu cansancio, no termina con tus lágrimas, no termina con tus momentos de debilidad. La guerra espiritual siempre concluye en la victoria de Dios. Y esa victoria fue sellada hace siglos, en un madero levantado sobre un monte llamado Gólgota. La oración más poderosa que el universo ha escuchado no salió de labios de un rey terrenal,
ni de un profeta antiguo, ni de un intercesor experimentado. Fue pronunciada por Jesús. Antes de entregar su espíritu, declaró: consumado es. Y con esas palabras no solo terminó su agonía, terminó la guerra. La victoria quedó firmada para siempre. La serpiente fue aplastada. El acta de acusación quedó anulada. Las potestades fueron expuestas públicamente. La muerte perdió dominio. El infierno perdió autoridad. Y los hijos de Dios recibieron acceso directo al trono de gracia. Por eso, cuando hoy te arrodillas para orar, no lo haces como alguien esperando un milagro improbable. Oras como alguien que camina bajo una victoria eterna. Tu oración tiene poder, no porque tú seas fuerte, sino porque estás respaldado por lo que Cristo ya conquistó. Imagínate por un momento el cielo tras la resurrección. Imagina a millones de ángeles observando al Hijo ascender con gloria. Imagina la proclamación: el Cordero que fue inmolado ahora reina para siempre. Ahora imagina cómo el cielo se alegra cada vez que un creyente aquí en la tierra decide orar en medio del dolor, de la duda, del silencio o de la prueba. El cielo celebra porque reconoce lo que quizás tú no ves. Tu oración se conecta con la victoria de Cristo, y esa conexión desata poder. La guerra espiritual termina en esperanza, porque termina en Cristo, y esa esperanza no es un deseo incierto, es una certeza eterna. La carta a los Romanos capítulo 8 afirma que nada puede separarnos del amor de Dios, ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo futuro, ni potestades, ni altura, ni profundidad, ni ninguna cosa creada. Eso incluye cualquier batalla espiritual que puedas enfrentar. La guerra espiritual no es para siempre. El sufrimiento no es para siempre. Los ataques no son para siempre. La incertidumbre no es para siempre. Pero el amor de Dios sí es para siempre. La paz de Dios sí es para siempre. La victoria de Cristo sí es para siempre. Tu destino en Él sí es para siempre. Es por eso que cuando oras, no estás luchando para sobrevivir. Estás luchando para recordar quién eres. Estás luchando para reclamar lo que ya te pertenece. Estás luchando para caminar en la luz. Estás luchando para manifestar una victoria que ya fue decretada desde la eternidad. Además, la guerra espiritual en la oración te prepara para lo eterno. Cada batalla que atraviesas moldea tu espíritu. Cada vez que decides creer, aunque no entiendas. Cada vez que eliges orar, aunque estés sin fuerzas. Cada vez que adoras, aunque tu corazón esté quebrado. Cada vez que confías, aunque estés en la noche oscura. Todo eso está formando en ti un peso de gloria. Tu historia no se limita a esta vida. Cada oración, cada lágrima, cada acto de fe, cada resistencia en medio del ataque, todo está siendo registrado en el cielo. Un día, cuando estés ante la presencia de Dios, comprenderás cuántas victorias obtuviste sin darte cuenta, cuántas cadenas se rompieron sin que lo supieras, cuántas veces avanzaste porque oraste cuando nadie te veía. En el libro del Apocalipsis capítulo 21, Dios promete un futuro sin guerra, sin llanto, sin muerte, sin dolor, un futuro donde Él enjugará a cada lágrima. Ese es el destino final del guerrero que ora la paz eterna, el descanso eterno, la gloria eterna. Pero mientras ese día llega, Él te llama a orar, a resistir, a fortalecer tu espíritu, a caminar con fe, a mantenerte firme, a recordar que aquel que pelea por ti jamás ha perdido una batalla. Si has sentido que la guerra espiritual es demasiado pesada, escucha esto. No estás peleando solo. Dios va delante de ti como un guerrero invencible. Ángeles te rodean. La sangre de Cristo te cubre. El Espíritu Santo te sostiene. Y tu familia espiritual te acompaña. El enemigo quiere que pienses que estás solo, que no puedes, que Dios está lejos. Pero la verdad es otra. Dios está más cerca que tu propio aliento. Él escucha cada oración. Él conoce cada lucha. Él observa cada lágrima.
Él entiende cada proceso y Él pelea por ti, incluso cuando tú no sabes cómo hacerlo. Al cerrar esta enseñanza, quiero invitarte a hacer dos cosas. Primero, levanta una oración, aunque sea pequeña, una oración sencilla, una oración verdadera. Dile a Dios que te fortalezca, que te enseñe a combatir, que te revele su victoria, que renueve tu espíritu. Esa oración que parece débil es un impacto poderoso en el mundo espiritual. Segundo, toma una decisión firme. Nunca volverás a abandonar la oración, ni en los días buenos, ni en los días malos, ni cuando sientas fuego, ni cuando sientas silencio. Porque la oración no depende de lo que sientes, sino de quién eres y de quién es Él. Antes de despedirnos, quiero pedirte que apoyes este video con un like, lo compartas con alguien que está librando una batalla y escribas en los comentarios la declaración que marcará tu victoria. En la oración, Dios pelea por mí.